Como estamos en la semana la Semana Santa, la semana de la Pascua, vamos hoy como que a hacer un alto en el estudio de la Carta de los Romanos para hablar un poco de lo que estamos celebrando. Estamos, como todos saben, en la Semana Santa, que en muchos lugares se llama la Semana Mayor, y de hecho es la mayor de las semanas de todo el año litúrgico. Hay un rabino del siglo XVIII que una vez le preguntaba a un cristiano que por qué los judíos no tenían un catecismo como tenemos los católicos, que tenemos el catecismo de la iglesia, que es un resumen de qué, de todo lo que nosotros creemos, resumido por tópico. Le preguntaban a este rabino que por qué los judíos no tenían eso, ¿no? Y él dijo: nosotros no tenemos catecismo porque nuestra liturgia es el catecismo. O sea, la fiesta judía, decía él, es nuestro catecismo. Para entender la fe no hace falta estudiar la fe, sino seguir solamente el ritmo de la liturgia judía. De la judía tienen el Yom Kippur, la Pascua, y yo podría decir que exactamente la Iglesia Católica, una persona que no lee catecismo, si siguiera de verdad la liturgia de la Iglesia, conocía totalmente la fe si la siguiera verdaderamente. Si siguiera lo que es la fiesta de la Navidad, si supiera lo que es la fiesta de la Encarnación, si supiera lo que es la fiesta de lo que es Semana Santa, lo que es la Ascensión, la Corpus Christi, conocía toda la doctrina católica. Pero sencillamente vamos a misa los domingos, ni oímos lo que están diciendo, y por eso nosotros ni estudiamos catecismo, ni conocemos la fe a través de la liturgia. Y eso verdaderamente, el culmen de la liturgia del año completo es la fiesta de la Pascua. El beato Charlie de Puerto Rico, que tuve el privilegio cuando fui en octubre a predicar a Puerto Rico, ir a orar a la tumba de él, gracias a Sonia que nos llevó volando a Cagua como en el carro del profeta Elías, porque nos llevó en la hora almuerzo de San Juan a Cagua y viramos otra vez para Retiro que estaba. Pero yo dije: yo no voy a venir a Puerto Rico y no voy a dejar de ir a la tumba del beato Charlie. Beato Charlie tenía una frase tremenda. Beato Charlie decía de la vigilia pascual, del sábado santo. Beato Charlie decía: nosotros hemos nacido para esta noche. Tremenda fe. Decía: nosotros nacimos para la noche de la Pascua. Y si todos los cristianos que entendieran que hemos nacido verdaderamente para la noche de la Pascua, ¿qué celebramos? ¿Cómo comienza la liturgia pascual de la víspera de la Pascua? ¿Ustedes se recuerdan? Toda la iglesia oscura, y el sacerdote bendice el fuego nuevo que simboliza a Cristo, y de ese fuego se van prendiendo las velas, y tú ves como la iglesia está oscura y todo el mundo se va pasando y toda la iglesia se ilumina. Pasamos, es lo que dice Bereshit, lo que dice Génesis: en el principio todo era caos, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y es lo que dice el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios. Eres la luz que ilumina el mundo, y las tinieblas no lo conocen ni lo quieren reconocer. La Pascua es el comienzo de toda nuestra historia, de toda nuestra fiesta. Y nosotros también, y este año tenemos también la coincidencia que coincide la Pascua judía con la Pascua católica. Mañana es víspera de la Pascua judía. Por eso, si ustedes salen mañana, miren la luna, para que vean una luna nueva grandísima. ¿Por qué? Porque originalmente Moisés determinó, el Señor a través de Moisés determinó que la primera luna nueva de la primavera fuera la fiesta de la Pascua. Ahora, producto de que los judíos ligaron tres fiestas que vamos a ver ahora, ligaron la fiesta de la Pascua, la fiesta del pan sin levadura y la fiesta de las primicias. Ahora la fiesta de la Pascua la miden los judíos por la cosecha de la cebada de Galilea, porque ellos presentan los primeros frutos de la cebada. Por eso que ven que hay veces que la Pascua judía cae un poquito después, y otras veces coinciden como este año, porque la iglesia sigue la forma tradicional judía, que es la primera luna nueva de la primavera. Cuando ustedes miren el jueves, vayan el jueves santo a la iglesia, miren la luna para que vean que es la luna de la Pascua, la luna que vienen contemplando millones y millones de creyentes desde la época de Abraham y de Moisés. Por eso, y hemos explicado muchísimo durante todas las veces que hemos hablado de la Eucaristía, hemos hablado de lo que hizo Jesús el jueves santo. Yo no se lo voy a repetir porque lo hemos repetido montones de veces, una clase muy larga. Si alguien no ha oído la clase de lo que hizo Jesús el jueves santo, allá atrás están los CD, que se llama La Pascua Eterna. Lo pueden comprar, lo pueden oír, lo pueden estudiar. Nadie mejor que el día de mañana y el jueves para escuchar qué hizo Jesús el jueves
Pues santo. Por esta la semana, recuérdense que yo siempre les he dicho, sobre todo en la época de la Navidad, que nosotros no celebramos fechas. ¿Nosotros qué celebramos? Hechos, acontecimientos. La iglesia no celebra fechas. La iglesia no celebra la fecha que Jesús nació. La iglesia celebra el hecho que Jesús nació. La iglesia no celebra la fecha que Jesús resucitó. La iglesia celebra el hecho. Por eso que la Pascua siempre cae días totalmente diferentes. Pero es la semana donde se cumple casi todas las profecías, aunque toda la vida de Jesús es profecía. Por eso vemos que la Semana Santa comienza ¿con qué día? Con el domingo de Ramos. Y tanto la Pascua judía como la Pascua cristiana apunta, vamos a decir entre comillas, a un animal, para que ustedes entiendan la pregunta. ¿A qué animal apunta tanto la Pascua judía como la Pascua cristiana? Al cordero, al cordero. Decir Pascua es decir cordero. Cordero. Cordero desde el principio de la Pascua judía. La judía es el centro de la Pascua. Por eso Juan, desde que Jesús aparece por primera vez en Galilea, junto al lago, en el desierto de Judea, Juan lo señala y ¿qué es lo que dice? Ahí está el Cordero de Dios. Ahí está el que quita el pecado del mundo. Y para nosotros es muy común, pero para aquella gente era algo nuevo, que a un hombre lo llamaran Cordero. Nunca nadie había llamado a un hombre Cordero. Y menos Cordero, Cordero de Dios. Porque el Cordero de la Pascua, ¿quién lo ofrece? ¿Quién lo ofrecían? Nosotros. Los judíos ofrecían el Cordero de la Pascua, pero a Cristo no lo ofrecemos nosotros. A Cristo lo ofrece Dios. Antes el Cordero era de nosotros para Dios. Ahora Cristo es el Cordero de Dios. Por eso lo llamamos el Cordero de Dios. Y es el centro de la Pascua, tanto antigua como nueva. El Señor manda, eso está en el CD, el Señor manda a Israel en Éxodo 12 que tiene que celebrar esta fiesta de la Pascua eternamente para sellar la alianza con Dios. Por eso le dice que la víspera de la Pascua en Hebreo 12 mate un cordero. ¿Qué características tiene este cordero? ¿Se acuerdan? Tenía 3 características. Macho, sin mancha, pero ya sin mancha le falta uno. Macho, sin usar. ¿Alguien me puede explicar un cordero usado? Macho de 1 año y sin defecto, de 1 año, de menos de 1 año, no un cordero usado. Aunque está bien, porque el Señor, por eso el Señor dijo que fuera sin defecto, para que no le metieran un cordero usado. Un cordero que nació cojo, que nació y dijeron, bueno, como este sal, como hacemos nosotros. Que nosotros le damos a Dios corderos mancos y corderos usados. Que le damos a Dios lo que nosotros no queremos, $1. ¿Quién hace algo con $1? Pero como nadie hace nada, entonces lo damos en la iglesia. Estamos dando cordero usado. Dios no bendice eso. Por eso el rey decía, no me den el cordero que a ustedes les salga malo. Tiene que ser un cordero sin defecto. Eso lo vamos a ver después. Ese es el cordero. ¿Qué dice el Señor? La víspera de la Pascua, que maten el cordero, con su sangre rocíen la puerta de la casa. Eso va a ser la marca que cuando pase el ángel de Dios castigando a Egipto por maltratar a Israel, los que están marcados por la sangre del cordero no van a morir en esa noche. Coman el cordero completo deprisa con panes sin levadura, porque esa noche el Señor los va a liberar de la esclavitud de Egipto. Y esa es la noche, por eso que la iglesia en la liturgia pascual del Sábado Santo canta, oh noche más grande de todas las noches. Esta es la noche que el Señor liberó a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Eso lo canta la iglesia en el exalte de la vigilia pascual. Porque la fiesta de la Pascua para el judío, para nosotros, es una fiesta de liberación. Porque esa noche el Señor liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. ¿Y para qué el Señor saca a Israel de Egipto? Le dice Moisés que diga al faraón, quiero que saques, le dejes ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que compren, para adorar, para que vayan al desierto a celebrar una fiesta solemne y adorarme. Si ustedes ven la creación de Dios, ¿cuántos días se demoró el Señor en crear la tierra? 6. El 7º descansó. Y ahora una pregunta, ¿y Dios se cansa? Dios cogió una siesta, dijo, déjame. ¿Por qué Dios descansa? Dios no descansa porque Él se cansa. Dios descansa por nosotros y para nosotros, como dice Nenita, para darnos una lección. Porque ¿qué hace el Señor? El Señor crea al hombre y la mujer, que es el culmen de la creación, y dice, mañana es día de
descanso, es el día del Señor, es el día de la adoración. De lunes a viernes crea los animales. Y nosotros entre ellos, porque nos crea qué día. El viernes, el sexto día. O sea, nosotros estamos creados entre los... Pero dice Cristo, el sábado no se hizo, el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. O sea que el sábado está relacionado con todos los animales, ¿con quién? Con el hombre. No, el sábado no es para las vacas, el sábado no es para los bueyes, el sábado es para... ¿Pero sabes cuál es la gran diferencia? Que los únicos animales que tienen una relación directa con Dios somos nosotros. ¿Cuándo? En el séptimo día, en el día de la adoración. Por eso estamos creados para adorar a Dios. Por eso que el demonio, cuando quiere apartar al hombre de Dios, ¿por dónde comienza? Por apartarlo de la adoración de Dios. Y muchas veces virarlo a su propia adoración. Ese es el Shabbat, ese es el descanso. El Señor no hizo el sábado para que todo el mundo estuviera así como mal interpretaron los judíos. El Señor hizo el sábado para que ese día el hombre descansara de todo, 6 días para hacer lo tuyo. Ahora el sexto, enfócate en qué, en adorar a Dios. Y con esa idea del Shabbat, es con la idea que viene la Pascua. Porque Shabbat es el día que Dios sella su alianza con los hombres que Él ha creado. Por eso la palabra sellamiento de alianza, sello de alianza, en hebreos es la misma palabra 7. Quiere decir la misma palabra. Porque el Señor sella la alianza con toda la creación. ¿Qué día? El séptimo día. Por eso ese día es santo para los judíos que celebran la antigua alianza. Y como eso que apunta todo a la Pascua y apunta a nuestra Pascua, el centro de la Pascua, ¿qué cosa es? El Cordero de ofrecía Israel. Cuando llegamos a la Pascua de Jesús, Jesús viene a cumplir las profecías. Cuando llegan, en la época de Jesús, el Cordero tenían que entregarlo 5 días antes, tenían que entrarlo al templo. Israel ofrecía un cordero por cada familia, y si la familia no se podía comer el cordero completo, tenían que reunirse varias familias, porque no podía dejar nada para el otro día. Entonces ellos calculaban, tenemos este cordero, ¿cuántas familias son? 3 familias, vamos a juntarnos estas 3 o 4 familias para que no quede nada para el otro día. Luego entonces, 5 días antes de la Pascua había que traer los corderos que se iban a sacrificar el día de la Pascua, que no eran uno por cada familia. Se calcula que en Israel podía subir a Israel a Jerusalén cerca de 1 millón de personas. Porque el cordero nada más que se podía comer en Jerusalén y dentro de las murallas de Jerusalén. Se podía comer. Por eso Jesús, que está en Betania, que dice, vayan y prepárenme el aposento en Jerusalén, y por eso después sale otra vez de Jerusalén, porque el cordero tenía que comerse. Originalmente era en el templo, pero como todo lo que hay en el templo, Jerusalén llegó a ser, no era una ciudad que tenía un templo. Jerusalén llegó a ser un templo que tenía una ciudad. Porque es más importante que la ciudad era el templo. Y Jerusalén se convirtió en lo que es hasta hoy. Cuando lleguemos a Jerusalén el sábado, ustedes van a sentir que después uno que entra a Jerusalén siente que está en una iglesia. Aunque esté en una tienda. Jerusalén se convirtió en el gran templo de Dios, y los corderos, que a lo mejor podrían ser 200,000 y tantos corderos, pudieran ser que fueran, los tenían que entrar a Jerusalén 5 días antes y llevarlo al templo. ¿Por qué tenían que llevarlo al templo? Porque los sacerdotes tenían que examinarlo. Y el sacerdote tenía que decir, este cordero sirve para la Pascua. Porque tenían que examinarlo con 3 preguntas. ¿Cuáles eran las 3 preguntas? Macho, menos de 1 año y sin defecto. Cuando los sacerdotes uno por uno lo examinaban, decían, este cordero sirve para la Pascua. Y así estaban 5 días examinando los corderos en Jerusalén. Toda la casa de Israel estaba en los alrededores de Jerusalén, viviendo en casas de campaña, en un ambiente de fiesta. ¿Qué sucedía la víspera de la Pascua? Cuando empezaba a caer el sol, todas las cabezas de familia de Israel llevaban los corderos al templo. Y como eran tantísimos, se hacía en 3 tandas. Acuérdense, la explanada del templo tenía el tamaño de 4 estadios de fútbol. Por eso entraban todos la primera tanda, y cuando se llenaban, cerraban las puertas. Hacían el sacrificio de los corderos. So, salían y volvían a entrar la segunda tanda. Y era la única vez en todo el culto de Israel que el cordero, en vez de sacrificarlo el sacerdote, lo sacrificaba quien lo ofrecía. Era la única vez que el jefe de familia sacrificaba el cordero. En la cerca, como estaba el patio de los levitas, ponían el cordero con la cabeza para la parte de donde estaban los sacerdotes, y le cortaban el cuello. Entonces el sacerdote recogía la sangre del cordero en una copa de oro o de plata. Fíjate, nunca una copa de barro
no con una copa de madera. ¿Cuántos cálices hemos visto por ahí de barro y de madera? Moisés pidió de oro o de plata, porque es lo que va a contener la sangre del sacrificio, y era sangre de cordero. Sacerdotes recogían la sangre del cordero y se lo iban pasando, hacían una línea de sacerdotes, se lo iban pasando uno a uno y la tiraban contra el altar. La sangre del cordero. Ya no la pintaban en la puerta, la pintaban en la puerta la noche de Egipto. Pero ya como eso había pasado, lo tiraban contra el altar. ¿Qué quería decir la sangre contra el altar? Estamos sellando la alianza, el pacto contigo de nuevo. Tú nos has escogido como pueblo y nosotros te hemos escogido como Dios. Porque un pacto es diferente que un contrato. ¿Qué cosa es un contrato? Un contrato es un intercambio de dos mercancías. Tú compras un carro, ¿qué es lo que te da el dealer? El carro. ¿Y qué tú le das? El dinero. Estás intercambiando. El contrato es tú me das y yo te doy. La alianza es nosotros tenemos. Aquí no es un intercambio de cosas. Todo lo que hay entre tú y yo es exactamente igual de los dos. Por eso que el matrimonio es una alianza, no es un contrato. Y por eso que los matrimonios fracasan. Porque en vez de ver el matrimonio como una alianza, lo ven como un contrato. Esto es lo mío y esto es lo tuyo. Ahí no hay matrimonio. Ahí no hay alianza, ahí hay contrato. Y siempre una alianza la sella Dios. Por eso la sangre del cordero que presentaba el dueño de la casa y lo sacrificaba, porque todos los hombres y mujeres somos sacerdotes delante de Dios, tiraban la sangre contra el altar para decir: Señor, yo estoy sellando la alianza de la Pascua contigo. ¿Qué hacían después con ese cordero? Lo llevaban a la parte de atrás del templo, lo despellejaban y le quitaban las vísceras. Entonces usted sabe qué es lo que hacían. Le ponían una estaca de la cabeza a todo lo largo y otra estaca de pata a pata, y así lo llevaban a asar a la casa. O sea que la víspera de la Pascua todo Jerusalén estaba llena de, ¿tú sabes de qué? De cordero amarrado a una cruz por siglo. Eso es tremendo, es que el signo que los judíos no se dan cuenta de lo que estaban haciendo. La víspera de la Pascua ellos llevaban a su casa el cordero del pacto amarrado en forma de cruz y muerto por los pecados de Israel. Lo llevaban a la casa, cocinaban el cordero, comían el cordero, porque el cordero se comía completo. Era la comunión de Dios con el signo de la Pascua. Eso se acababa el día de la Pascua, era el día solemne, el día más solemne de todo. Israel nace y vive para el día de la Pascua. Sin Pascua no se concibe a un judío. Puede no haber Hanukkah, puede no haber Sukkot, pero sin Pascua no se concibe ningún... El judío no puede pensar que vive sin celebrar la Pascua. Al día siguiente del día de la Pascua era el día de los panes sin levadura. Era el día que Israel empezaba a comer 7 días pan sin levadura. Era una fiesta, había un sacrificio también. Era el día... ¿Y cómo le llamaban los judíos al pan sin levadura? Esa fiesta le decían el pan de la aflicción. De la aflicción. ¿Por qué le llamaban el pan de la aflicción? Porque ellos hicieron ese pan mientras que estaban sufriendo una terrible esclavitud en Egipto. Era el pan de la aflicción, pero al mismo tiempo le decían el pan de la esperanza, porque a pesar que fue un pan que se hizo en aflicción, esa noche iban a ser liberados, y por eso que no le pudieron echar levadura al pan, porque la levadura, yo no sé hacer pan, pero cuando se le echa la levadura al pan hay que esperar un tiempo que el pan crezca, y Israel no podía esperar porque el Señor le iba a liberar inmediatamente. Por eso tuvieron que llevarse la masa sin ponerle levadura, y por eso Israel comía por 7 días el pan sin levadura, para que no se olvidara que el pan que estaban comiendo era el pan de la aflicción y el pan de la esperanza, de la liberación. Por eso siempre los rabinos le decían a Israel que en todas las generaciones ellos tenían que sentir como si ellos hubieran estado esclavos en Egipto. Que no se acordaran que mis bisabuelos estuvieron esclavos en Egipto. Ellos tenían que sentir que ellos mismos habían estado esclavos en Egipto. Eso muchas veces, como la gente, los cubanos, los venezolanos, la que están con esa experiencia, que muchas veces le digamos a los hijos: no, tú tienes que pasar por lo que nosotros pasamos. Eso es lo que Israel, por eso Israel tiene un sentido tan grande de libertad. Y esa fiesta del pan sin levadura, eso es muy interesante. También porque el pan sin levadura, porque para que el pan crezca, la levadura corrompe, fermenta el pan. Es un conato de qué cosa? De corrupción.
Y yo me enteré cómo la levadura fermenta en pan el otro día. Ustedes no saben cómo la levadura... ayer en la noche yo le expliqué a una persona y dijo, más nunca en mi vida como pan. Porque la levadura tiene una bacteria, que no es mala, no una bacteria, que se come el azúcar del trigo y echa unos gases. Y ese gas de la levadura es lo que hace que el pan no dice, no echa peste. Es un gas inodoro. O sea, la levadura, la bacteria se come y hace puff y echa su gas y eso hace que el pan crezca. Por eso la Pascua tampoco tiene levadura. Porque nada puede conocer todo en Israel. Porque Israel prohíbe todo lo que es corrupción, todo lo que se corrompe, porque dice todo lo que se corrompe es opuesto a Dios, porque Dios es el que jamás conoce la corrupción. Pero es una fiesta muy significativa, la del sábado. Ahora hay una coincidencia, sí, yo se lo he explicado a ustedes muchas veces. Para nosotros el sábado es el día que está después del viernes. Pero para el judío no. Para el judío el sábado es el día que está después del viernes, pero para el judío sábado es cualquier día de fiesta del Señor. Mañana, ¿qué día que comienza en Israel mañana? La Pascua. ¿Qué día es mañana? Miércoles, pero para Israel es sábado. Shabbat es cualquier día de fiesta al Señor. Ahora cuando una fiesta, un Shabbat, caía un sábado, era un doble Shabbat, porque era la fiesta y porque era el sábado. Le decían el Shabbatón, que usted sabe cómo se dice en hebreo, cómo se traduce Shabbatón en hebreo. Sábado Santo. Sábado Santo, quiere decir Shabbatón. Sábado Santo. Pues ahora vamos a mamar todo este muñeco. ¿Y qué venía después de la fiesta del pan sin levadura? La fiesta de los primeros frutos. La fiesta del Bikurim. Son 3 fiestas seguidas. Pascua, un día. Al día siguiente, la fiesta del pan. Y el tercer día, la fiesta de los primeros frutos. Por eso que coincide con la colecta de la cebada en Galilea, que yo les expliqué. Ese día, decía Israel, tú no puedes comer ni pan con levadura, ni puedes comer nada hasta que tú no ofrezcas lo primero que tú tienes al Señor. Por eso Israel no tocaba la cosecha hasta que no se llevaba lo primero de la cosecha y los primeros corderos nacidos en ese día se llevaba al templo. Después que se le ofrecía a Dios, ellos podían comer de la cosecha y de la manada. Y esto es muy interesante, hermano, también para nosotros. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Tú dices, todo lo que tengo, Señor, yo te lo doy. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Yo estoy seguro que lo otro viene porque tú me lo vas a dar. Hoy en día nosotros no tenemos esa confianza en Dios. ¿Qué le damos a Dios? Lo que a mí me sobra. Y por eso nunca somos bendecidos. Entonces cuando Dios bendice, mira Señor, lo que tengo, te lo doy con la seguridad de que tú vas a proveer el resto. ¿Se recuerda qué pasaba con el maná que se guardaba para el día siguiente? Se podría. Tenemos nuestras casas llenas de cosas podridas. Que nos sobran, que tenemos guardadas, por si acaso. Por eso los más sabios son los que cogieron su dinero y se van mañana a Israel. Hermano, eso es lo que da la primera. Señor, yo te doy lo que tengo con la certeza absoluta que el resto me lo das tú. Por eso mucha gente que se apuntó el rey, yo le decía, apúntate. Que después que tú te apuntes, el Señor te va a dar lo que te falta. Ya que hay muchos testimonios. Sonia, eso no es. Y no en este viaje, en montones, cuando tú das el paso en fe, te dices, mira, Señor, yo no tengo más, un ejemplo, calla, cogí el ejemplo de Israel, pero puede ser de cualquier cosa. Señor, yo lo único que tengo es esto. Yo sé que el resto me lo das tú. Hermano, el dinero viene. Pero lo que sea, o la salud viene, lo que sea viene. Lo que pasa es que lo poco que tenemos, en vez de ser el Señor, lo quiero guardar para tener mi seguridad. Y como es tu seguridad, no es la seguridad de Dios. Ni se crece, ni produce. Pues ese día de los primeros frutos, al amanecer de esa tercera fiesta, subían otro cordero al templo. Pero entonces, como tú sabes cómo lo subían, vestido con cosas de oro. Al cordero lo adornaban con ropas y con cosas de oro de sacrificio. Iba lleno de adornos de oro y lo llevaban todas las muchachas de Israel danzando. Iban danzando, era una fiesta que iba subiendo al templo con el cordero y con los primeros frutos de la cosecha. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Cogía el primer fruto de la cosecha y lo levantaba. Lo levantaba delante de Dios y decía, mira Señor, aquí está el primer fruto, el resto va a ser bendición. Ahí comenzaba la fiesta del Omer, que ahí a partir de que el sacerdote levantaba el primer fruto, se contaban 7 semanas hasta el día 50, que era la fiesta de toda la cosecha,
que era la fiesta de Shavuot, que para nosotros es Pentecostés. O sea, todo eso era la fiesta de la Pascua, una fiesta que se hacía en el templo. Ya muchas de esas cosas no se hacen porque ya no existe el templo. Pero ustedes dirán, bueno, que tiene que ver con la Semana Santa. Tiene que ver mucho porque Jesús viene a cumplir las profecías. Jesús termina de cumplir las profecías un Viernes Santo. Es el culmen de la profecía. Que lo que decía, Jesús entra el domingo a Jerusalén el domingo de Ramos. ¿Y qué día yo le dije que había que entrar el Cordero al templo? 5 días antes. Entra el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Y para qué se entraba el Cordero 5 días antes? Para examinar lo que era apto. ¿Para qué? Para el sacrificio. Así que cuando Jesús entra a Jerusalén por la puerta hermosa el domingo de Ramos, están miles de corderos entrando por la puerta de las ovejas al templo. ¿Y qué cordero entraba por la puerta de las ovejas? El cordero de la Pascua. ¿Qué iba a ser? Examinado, aprobado y... Pues en ese mismo momento Jesús entraba por la puerta de... ¿No le dice usted algo eso? Jesús entra a Jerusalén al tiempo que entra el cordero pascual. Y fíjate tú que, y hay un dato aquí muy interesante, Jesús entra montado ¿en qué? Mucha gente piensa que Jesús entró por humildad en un burro. Falso. Fíjense, los apóstoles hacían algún tipo de manifestaciones extraordinarias de que Jesús era rey o era Mesías. ¿Qué le decía? ¿Qué dijo Jesús cuando la transfiguración? No se lo digan a nadie. ¿Por qué cuando Jesús se monta en el burro en Betfagé, los discípulos se vuelven como locos? Y empiezan a gritar, Hosanna, Hosanna, viene el rey. Jesús no le dijo, y arriba griten. Jesús no se lo dijo. ¿Tú sabes por qué? Porque los apóstoles sabían, nosotros no sabíamos, que los reyes de Israel entraban a ser coronados montados en burro. Los reyes de Israel entraban a Jerusalén a ser coronados no en caballo, en burro. Y hay una profecía del profeta Zacarías que dice, alégrate y salta de júbilo Jerusalén, porque tu rey viene a ti montado en un burro. O sea que cuando los discípulos venían caminando por el Monte de los Olivos y vieron que Jesús le dijo, tráiganme un burro, y se sentó, ¿tú sabes lo que hicieron los discípulos? Llegó el reino a Israel. Lo que hemos esperado por miles de años se está cumpliendo hoy. Por eso es que se vuelven como locos, empiezan a gritar, Hosanna al rey. Dijeron, lo que estamos esperando llegó. Y en medio de esa celebración del Mesías de Israel, Jesús entra en Jerusalén al tiempo que entra. ¿Y a dónde se dirige? ¿A dónde se dirige Jesús? Al templo. ¿Y a dónde se llevaban los corderos? Al templo. Ahí empiezan los sumos sacerdotes a examinar el cordero y decir, este cordero sirve para el sacrificio de la Pascua. El Jueves Santo, Jesús es llevado ante el sumo sacerdote. ¿Y qué hace el sumo sacerdote? Lo interroga. Lo examina. ¿Y qué es la última pregunta que le hace? ¿Eres tú el rey de Israel? ¿Y qué le dice Jesús? Tú lo has dicho, yo soy. ¿Y qué hace el sumo sacerdote? Se rasga la vestidura y dice, reo es de muerte. El sacerdote declara a Jesús apto ¿para qué? Para el sacrificio. Si el sacerdote no declara el cordero apto para el sacrificio, el cordero no puede ser sacrificado. Mirando como toda la escritura se va cumpliendo en Jesús, todo del cordero pascual se va cumpliendo. Y siempre le he explicado a usted qué fue lo que entendió el sumo sacerdote que usted y yo no entendemos. Porque el sumo sacerdote le hace una pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de Israel? Y si hace esa pregunta, el sumo sacerdote tiene que esperar que solamente pueda haber dos respuestas. ¿Sí o no? Él estaba esperando sí o no. Porque él brinca y se rasga las vestiduras sacerdotales, que era lo que las vestiduras sacerdotales representaban la santidad de Dios. Tal como se simboliza cuando el sacerdote se revista para las misas, la santidad, se reviste de la gloria. ¿Por qué se la rasga? Es nada más que en Israel, en los últimos 2000 años, nada más que se recuerda una sola vez que un sumo sacerdote, después de Cristo, se haya rasgado fue un rasgamiento simbólico. Fue cuando la loca esta, hija de Yael, la hija de Moshe, Dayan, dijo que David era amante del rey Saúl en el parlamento. Y se pararon los cohenín, los sacerdotes, y se rasgaron la ropa. Pero esto fue más grande porque no fue un sacerdote cualquiera, fue el sumo. Solamente se rasgaban la vestidura cuando oían una blasfemia muy grande. El sacerdote, sumo sacerdote, oyó de Jesús lo que nunca en su vida pensó que iba a escuchar. Él le preguntó, ¿eres tú? Te pregunto por el nombre del Dios vivo. Puso a Jesús bajo juramento.
Jesús tenía que decir la verdad o estaba pecando, porque estaba bajo juramento. ¿Eres tú el Mesías? ¿Y qué le contestó a Jesús? Yo soy. Lo que nosotros entendemos que lo que el sumo sacerdote oyó fue lo que Jesús le dijo, lo mismo que Dios le dijo a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy. Y el sumo sacerdote dijo, no, espérate, este no dice que es el Mesías, este está diciendo que es Dios y que fue el que habló con Moisés. Y Jesús se lo dijo a los discípulos, antes que Abraham fuera, yo soy. Las palabras que nada más que se decía el día del sacrificio, el día de Yom Kippur, que la gritaba el sumo sacerdote, yo soy el que soy, Jesús se la dijo al sumo sacerdote. Por eso que el sumo sacerdote dio un brinco que dijo, este hombre se ha proclamado el Dios de Israel. Y no solamente el Dios de Israel, el que habló con Moisés en la zarza. Por eso dijo, reo, ya es apto para el sacrificio. Y al día siguiente, que era la víspera de la Pascua, porque la Pascua cayó de viernes. Acuérdense que los días judíos van diferentes que nosotros. Los días judíos van de caída del sol a la caída del sol, no de 12 de la noche a 12 de la noche. Por eso los días judíos van desfasados de los nuestros. Por eso Jesús adelanta la cena pascual para el jueves santo, que yo le he explicado a ustedes que se podía adelantar. Lo que cuando se adelantaba no había cordero, porque el cordero solamente se podía matar la víspera de la Pascua. Eso está en el CD de la cena, lo que hizo Jesús en el año 33. Por eso muchos elementos nosotros se nos pierden en la cena pascual. Cuando Jesús coge el cáliz y dice, este es el cáliz de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. Nosotros decimos, ay, qué lindo, pero esas no eran palabras de la Pascua, de la celebración de la Pascua. ¿Qué tenía que decir Jesús cuando levantaba el cáliz en ese momento? Baruch atah Adonai Eloheinu melech holech Jerusalem. Bendito sea Dios por que crea este vino fruto del trabajo del hombre. Y Jesús, ¿tú sabes lo que dice Jesús? Jesús dice las palabras que decía el sacerdote cuando tiraba la misma copa de oro contra el altar. Jesús usa en la Pascua las palabras del sacrificio. Dice, esta es la sangre de mi alianza nueva y eterna. Jesús dice, esta sangre que está aquí es la que por miles de años Israel ha tirado contra. ¿Y era sangre de quién? Del Cordero de la Pascua. Fíjate como todo, yo digo que si alguien quiere inventar el Evangelio, ni con la computadora de la Unión Europea puede sellar todas las cosas que están enganchadas de miles de detalles. Es una cosa impresionante los miles de detalles que están enganchados en el Evangelio. No hay mente humana que pueda armar un muñeco dentro de tantísimo detalle. Por eso Jesús sella la alianza, la Eucaristía. Él ocupa el lugar del Cordero. Por eso esta es mi carne. ¿Qué carne comían los judíos? La del Cordero, completo. No era un Cordero simbólico, era el Cordero verdadero. Por eso dice, esto es mi carne. Jesús es el verdadero Cordero de la Pascua. No es un símbolo. Es verdadera y real la presencia de Jesús en el forma de pan y forma de vino. Pero como no estamos hablando de la Eucaristía, eso es el Jueves Santo, estamos en el viernes. Por eso que Jesús sube la cruz a las 3 de la tarde del Viernes Santo. ¿Por qué? Porque a ese momento, a la caída de la tarde, es cuando comenzaba en el templo, ¿qué cosa? El sacrificio del Cordero Pascual. Si ustedes ven la maqueta de Israel, y cuando vamos a Israel, ustedes se dan cuenta que el Calvario no está muy lejos del templo. Eran 2 colinas. Pero Jesús de lo alto del Calvario estaba viendo el templo a unas cuantas cuadras. O sea, Jesús oyó cuando tocó el shofar y comenzó el sacrificio del Cordero Pascual. Por eso en ese momento, cuando comienza el sacrificio del Cordero Pascual, Jesús dice las famosas palabras que hemos estudiado que están conectadas con la última cena. Todo se ha cumplido. Se cumplió todas las profecías de la Escritura. Jesús muere en el momento que muere el Cordero Pascual de Israel. ¿Cómo muere? En una cruz, tal como amarraban al Cordero de la Pascua. Sella el pacto de Dios con el hombre. A partir de ese momento ya cae el día, comienza el segundo día. Ponen a Jesús corriendo en la tumba. ¿Qué fiesta comienza después de la fiesta de la Pascua? La fiesta del pan sin levadura. ¿Cómo se llamaba cuando esa fiesta o cualquier fiesta caía un sábado? Sábado Santo. ¿Cómo se llama el día que le sigue al Viernes Santo? Sábado Santo. Fíjate como en nuestra liturgia todos llevan el mismo ritmo de Israel. ¿Y qué se comía ese día? Pan sin levadura. Pan que no ha conocido la corrupción. Jesús es puesto en el sepulcro y no va a conocer la corrupción, porque va a resucitar antes de corromperse. ¿Qué cosa era el pan sin levadura? El pan de la
aflicción. Jesús es nuestro pan de la aflicción. Porque cuando tú comes la Eucaristía, tú estás comiendo el pan, la carne sacrificada, la carne de la aflicción, no mía, de la aflicción ¿de quién? De Jesús, que fue afligido por nuestros pecados, pero al mismo tiempo es el pan también ¿de qué? De la esperanza. Es el pan de la resurrección. Pero fíjate como toda esa fiesta va ligada también, la fiesta del pan sin levadura, va ligada a la fiesta del sábado santo, cuando Jesús está en el sepulcro, pero no conoce la corrupción. Y al día tercero por la mañana, temprano, ¿qué es lo que subían al templo? Un cordero, pero ¿cómo? Adornado. Era día de fiesta, entre cánticos de las doncellas de Israel, subían al cordero con los primeros frutos. ¿Y qué hacían con los frutos? Hermano, en el momento que el cordero con las muchachas de Israel iban subiendo al templo al amanecer entre cantos y fiestas, Cristo se levantaba de entre los muertos. El cordero lleno, vestido de gloria, como el cordero que llevaban ese día, se levanta de entre los muertos. Fíjate como todo lo que ha hecho Jesús en toda la Semana Santa es cumplir todas las escrituras y las fiestas judías. En ese momento, Jesús es la primicia de toda la cosecha. ¿Quién es la cosecha? ¿Quién es la cosecha? La cosecha somos todos nosotros. Pero de la primicia de la cosecha, ¿quién es? Jesús, porque es el primero de los resucitados. Por eso que Jesús resucita y es que dice primicia de los resucitados. Porque si Jesús resucitó, nosotros vamos a resucitar después. Por eso es la primicia de toda la creación. Es la primicia de los resucitados. Y de ahí comienza los 7 días de cuenta para el final de la cosecha. ¿Y qué sucede en Pentecostés? El Espíritu Santo que nos capacita a ir por el mundo a predicar el Evangelio, a recoger a través del Espíritu Santo, ¿qué cosa? La gran cosecha. Tú no ves como toda la fiesta judía, la liturgia judía nos lleva a ¿qué? Al cumplimiento de la Pascua. Y eso es lo que celebramos en estos días santos. Es la conmemoración que este año coincide con la conmemoración del pueblo judío. El domingo de Ramos celebramos a Jesús entrando a Israel cumpliendo la profecía que eres nuestro Rey y nuestro Señor. Por eso en el domingo de Ramos te dan una palma que tristemente termina hecho un farolito colgando del espejo de un carro. El guano bendito no es para quemarlo cuando truena o para hacer un farolito. Cuando tú recibes la palma el domingo de Ramos, tú estás aceptando que Jesús es Señor y Rey de tu vida. Por eso en Europa, en esos países, ponen el guano bendito del domingo, lo ponen en las puertas de la casa, diciendo aquí vive alguien que aceptó a Jesús como Señor. O sea, la palma es solamente el símbolo de lo que yo tengo en mi corazón. Por eso viene la fiesta del Jueves Santo, que es la fiesta solemne, la fiesta de verdaderamente nuestra cena pascual, porque es cuando la cena pascual pasa de ser conmemoración a ser realidad. Nosotros nos reunimos ya no a comer un cordero animal, nos reunimos a comer el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así como Israel comió un cordero de verdad, nosotros comemos un cordero de verdad. Israel era un animal, en nosotros es Cristo Jesús, en las formas sacramentales del pan y del vino. Por eso el Jueves Santo es una noche solemne. Yo los invito a todos ustedes. Por eso decían los santos padres de la iglesia, que esa es la noche de los enamorados, no el 14 de febrero. Porque esa es la noche del amor, cuando Jesús dijo, ámense los unos a los otros, no hasta que tú me caigas bien, como yo los he amado. Cuando yo viajaba a Guatemala, que yo supervisaba el mercado de Guatemala, yo les conté una vez entré a una iglesita chiquita y en el altar había un Cristo de esos españoles lleno de sangre que me sonó como una bofetada, porque decía arriba, así es como se ama. Como dice el refrán, tú amas de verdad cuando tú das hasta que te duele. Y Jesús nos amó hasta que le dolió. Y el Jueves Santo nos llama a nosotros imitar a Jesús. Por eso que la noche de la fiesta del amor es cuando Jesús proclama la ley nueva. Dice, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Los llamo amigos. Y por eso Jesús dijo, os doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, no mientras me caigas bien, como yo os he amado. Y es la noche sacerdotal. ¿Por qué la noche sacerdotal? Porque es cuando Jesús dice, haced esto en anamnesis, en conmemoración mía. Le dijo a esos hombres, sigan haciendo lo que ustedes vieron que yo hice
hasta que se acaben los tiempos. Es cuando Jesús instituye un grupo de hombres que va a tener la misión única en su vida ¿de qué? De hacer lo que Jesús hizo. No cualquiera, tiene que recibir esa misión por la imposición de manos, por los sucesores de aquellos a quien Jesús se lo dijo. Es la noche sacerdotal. Y por eso, hermanos, yo les pido por misericordia que este jueves oren por los sacerdotes. Tenemos un gran problema en el presbiterado católico, muy serio. Y el problema más serio entre los sacerdotes no es el abuso sexual. Porque yo saqué la cuenta y eso es un 0.07. Nunca debió pasar, pero 0.07 no es una crisis. Son unos cuantos sinvergüenzas que se colaron. El problema en el sacerdocio católico es mucho más profundo que eso. Pero no resolvemos nada con estar hablando. Ay, ¿viste lo que hizo el padre fulano? ¿Viste lo que...? Hay que... Una vez él me contó algo un pastor bautista y el Señor es testigo y se dijo, mentira, que me castiguen cuando salga de aquí. Para que vea que yo no invento cuentos para asustarlos a ustedes. Esto me lo dijo a mí un pastor bautista, que no es católico, hace muchos años. Este pastor me dijo que iba en un avión para un lugar por ahí, y al lado venía una persona, cuando dieron la comida, la persona que iba al lado de él dijo, no, yo no voy a comer hoy porque estoy ayunando. Y el pastor dijo, wow, pues no estaba vestido pastor, no, dijo, le preguntó, ¿de qué iglesia tú eres? Y él le dijo, no, yo soy de la iglesia satánica. Y él le dijo, ¿y cómo que tú ayunas? Dice, si nosotros ayunamos tal día, creo que son los miércoles, para que el Señor haga caer a los sacerdotes de la iglesia católica. Eso fue hace como 10 años que a mí me dijeron eso. Así que los satánicos ayunan para que los sacerdotes caigan y nosotros no oramos para que los sacerdotes sean santificados. Esta es una batalla muy desnivelada. Tenemos que orar por los sacerdotes. Tenemos que empezar específicamente. A mí me escribió un sacerdote que es santo de la Argentina y me dijo, Fran, por favor, el jueves santo, ora por nosotros. Así que le pido a ustedes que este jueves santo oremos todos para que el sacerdote sea configurado a Cristo, pastor de la Pascua. Eso es lo que celebramos jueves santo, el día del amor, el día del sacerdocio, el día de la entrega, cuando ya Jesús no tenía más nada que dar y se dio a sí mismo. De ahí comienza la noche del jueves santo, que para mí, antes de la vigilia pascual, es una de las noches más bonitas del año. Y tú sabes, la noche del jueves santo, lo que a mí me retumba continuamente en la cabeza, no han podido velar conmigo ni una hora. El año pasado tuve una bendición tremenda. Estaba Marta María, estaba Mildred, Rubén, ¿quién más estaba? Sonia, ¿a quién más se me fue? José, Fidel, Olguita. Tuvimos el jueves santo en Getsemaní por la noche. Tuvimos una asamblea de oración al lado de la iglesia del Getsemaní con el padre Francisco. Estuvimos orando y orando y orando toda esa noche que Jesús dijo, ni siquiera una hora, en el mismo lugar donde Jesús lo dijo. Son una de las grandes, hoy viendo aquella iglesia abarrotada de árabes que no se podía caminar cantando, y después salió una procesión de árabes con antorcha que subió por el Monte de los Olivos para algo verdaderamente impresionante. Pero desde que esa noche, el jueves santo, le digo, si usted, el Santísimo está expuesto, están en todos los monumentos hasta las 12 de la noche. Vayan a Siervo de Cristo Vivo, está también hasta las 12. Vayan esa noche, después de misa, no se vayan para casa, vayan al Santísimo y recuerden las palabras de Jesús. En esta noche que la dijo, ni siquiera una hora ustedes han podido velar, estar despiertos con Él. Yo digo que es una noche para recibir bendición. Es una noche de las noches para poder orar acompañando a Jesús. El Viernes Santo es el día del sacrificio del Cordero. Y no es un día de andar con cara de que se te murió la abuela que querían mucho. Pero tampoco es un día de rumba. Porque hay un pastor que decía, no, yo el Viernes Santo me he visto de rojo y bailo una rumba, porque ese día Jesús me liberó. Sí, Jesús te liberó. Pero viene la pregunta, ¿pero a qué precio? ¿Pero a qué precio? Y lo mejor de caso no es el precio, porque ya fue que los judíos clavaron a Jesús en la cruz. Cada vez que nosotros pecamos, clavamos a Jesús de nuevo en la cruz. Así que ese precio no lo pagó, ¿en qué momento lo sigue pagando? El Viernes Santo es un día que, si bien no es como antiguamente, que todo el mundo se ponía de negro, pero tampoco es un día de fiesta. Como la iglesia lo define bien claro, el Viernes Santo es un día solemne. Es un día que tú estás con la boca abierta por lo que pasó ese día. Wow, este día, el que no cabe en el universo, sufrió y murió en la cruz, ¿por quién? Por cada uno. Acuérdate lo que decía la cruz de Guatemala. Así se ama. Es el día
es el día que nosotros nos sentimos impresionados de lo que Jesús tuvo que sufrir por culpa de quién. Por culpa de cada uno mío. Pero al mismo tiempo es un tiempo de alegría, porque sabemos, si Jesús murió, lo dice el profeta Isaías, en sus llagas hemos sido salvados. En las llagas de ese Jesús del Viernes Santo está toda nuestra salvación. O sea que es un día solemne, es un día de oración, es un día de ayuno. Si toda la iglesia ayunara, tú te imaginas que el Viernes Santo 1,5 billones de cristianos oraran en el mundo al mismo tiempo y oraran. Hermano, el mundo tenía que cambiar. El mundo tenía que cambiar. Es un día de oración, es un día de ayuno, de revisión de nuestra vida. Al día siguiente, el Shabbatón, el sábado santo. ¿Qué es lo que recordamos? El tiempo que Jesús permanece en la tumba. Sin conocer la corrupción. El pan de la aflicción, pero el pan de la esperanza. En ese día es cuando se cumple lo que dice el credo de los apóstoles. Descendió a los infiernos. Que la palabra no es el infierno del diablo, es el lugar de los muertos. En griego, el Hades. Ese día que dice el apóstol Pedro, que cuando Jesús muere, el alma de Jesús desciende al lugar donde estaban todas las almas que esperaban el día de la redención. Jesús sigue el proceso de todo hombre. Pero ¿qué hace Jesús en ese lugar? Se va a estar todo el tiempo mirando el reloj. Me faltan 22 horas para poder resucitar. ¿No dice San Pedro que Jesús va a predicar el evangelio a esa gente que están esperando el día de la resurrección? ¿Qué pasa? Los israelitas oyeron la predicación por 3 años. Nosotros hemos dado la predicación, pero esas almas de los justos que estaban esperando el alma de Abraham, de Moisés, no habían escuchado la buena nueva. Y Jesús se la va a dar en 3 días. Porque ya es en forma espiritual, ya no es en forma... Porque acuérdense que los espíritus viven fuera del tiempo, lo que yo les expliqué. Por eso Jesús le predica la buena, para que ellos supieran en el momento que subieran al cielo lo que había sucedido, lo que la buena nueva que él había traído. Eso es lo que hay que decir, descendió a los infiernos. Y al tercer día, porque fíjate, nuestros protestantes, amigos, hermanos protestantes, tienen mente humana. Y como mente humana tienen mente, bueno, aparte de chiquita, muy chiquita, mente cronometrada. Entonces todos ellos lo miran por versículos y todo tiene que estar escrito, y Dios no es Dios de versículos. Y te dicen, Jesús no puede haber muerto el Viernes Santo porque son tercer día, 24 horas y 24 horas. Son 72. Así, el Hijo del Hombre está en la tumba. Pasó 24, me quedan. No, la Biblia no dice las 72 horas. La Biblia dice al tercer día. Viernes, primero. Sábado, segundo. Domingo, tercero. Al tercer día. Por eso, ¿qué sucede el domingo cuando subían el cordero adornado para la fiesta de las primicias? Jesús se levanta de entre los muertos. No tenemos idea cómo Jesús resucitó de entre los muertos. Nos dice San Jerónimo, se lo he dicho muchas veces, que dice que los 3 grandes misterios del cosmos sucedieron en vientres. Cuando él dice vientre, quiere decir en un lugar escondido, cerrado. Dice, la encarnación en el vientre de María. El nacimiento, la natividad en el vientre de la noche, metido dentro, y la resurrección en el vientre de la tierra. No sabemos, pero lo que tiene que haber pasado en la tumba de Jesús es algo tan poderoso que todavía tú entras a la tumba de Jesús y tú sientes que el mundo entero se te va cuando tú entras ahí. ¿Por qué? Porque Jesús dio la última batalla que le quedaba por dar. Jesús venció al demonio con la predicación del evangelio, en la cruz venció también el pecado, pero en la mañana del domingo va a vencer la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. No sabemos qué batalla dio Jesús contra la muerte, porque ahí nadie lo ayudó a resucitar. Él mismo es la única persona que ha vencido a la muerte. Jesús da la gran batalla contra la muerte y resucita. Mira tú qué clase de batalla. También no solo fue una batalla espiritual, fue una batalla física. Porque fíjate que esa materia que estaba muerta se transforma en materia otra vez, pero no materia como la que era antes. Un misterio. Pero tan es así que tenemos el tremendo testimonio de la sábana de Turín. Y si ustedes leen la sábana de Turín, es un verdadero, por eso le dicen el quinto evangelio. Los científicos lo que han encontrado ahí es algo verdaderamente. Fíjate que lo que está formado en la sábana de Turín, la marca, la sábana de Turín, no es ni pintado, ni es quemado, ni es parte de la tela, ni es nada. Dicen los científicos que lo que más se parece a lo que está en la sábana de Turín son unas sombras que hay en Hiroshima, que cuando explotó la bomba atómica, las radiaciones grabaron las sombras de las personas en un muro.
La radiación de la bomba atómica fue tan grande que la sombra de la persona se imprimió en el muro. Dice que lo más cercano que hay a la sábana de Turín es eso. Que es como que una radiación tremenda que salió de dentro del cuerpo, atravesó la sábana y no la quemó, la impregnó. No, y dicen, perdona que te interrumpa, pero dicen que fue tan perfecta que no fue, que si hubiera sido mucha... Sí, fue una sola, fue una cosa como un puff. Si hubiera sido demasiado, sale muy oscura. Sale muy oscura. Sí, la sábana de Turín, mientras más tú te acercas, la dejas de ver. Tú para verla bien tienes que caminar bien lejos. Mientras más tú te vas acercando a la sábana, la imagen se va perdiendo. Porque no tiene contorno. Y tan es así que dicen los que han estudiado la sábana de Turín que cuando lo que pasó, esa persona no estaba acostada sobre la sábana, dice que estaba flotando. Porque dice que si está acostada sobre la sábana, la espalda hubiera salido aplastada y los pies hubieran salido así, y los pies están así. O sea, y tan es así, lo que pasó fue tan grande que ¿qué pasó con aquella piedra gigantesca? Salió volando de aquella piedra que entre mucha gente no podía moverla. O sea, que la batalla que hubo inclusive física dentro de Jesús fue una cosa tremenda, hermano, lo que pasó en esa noche. Y es nuestra victoria. Eso es lo que celebramos el domingo Celebramos no esa bobería que hicieron los protestantes. Los católicos siguen un Cristo muerto. Yo no sigo ningún Cristo muerto. Mi iglesia lleva 2000 años diciendo que Cristo está vivo en la Eucaristía. La cruz con Cristo es un símbolo de que yo he sido redimido en la cruz de Jesús. Pero nosotros sabemos más que nadie en la iglesia católica que Jesús está vivo. Mira, si está vivo, que todos los domingos yo lo como. Y bebo con él. Entonces ese es el domingo. El domingo, y de toda la vigilia de la misa del domingo, lo más hermoso es la vigilia pascual. Vayan a la vigilia pascual. Cuando el sacerdote vino, nosotros estuvimos con el Santo Padre Benedicto XVI en una vigilia pascual el año que murió Juan Pablo II. ¿Cuándo fue? ¿En el 2002? En el 2005. Estuvimos en Roma, que el Santo Padre no pudo dar la vigilia y la dio el cardenal Ratzinger, que hoy es Benedicto, y nos pasó de ahí. ¿Tú estabas? Ah, ¿verdad que ustedes estaban? ¿Y te acuerdas que dije? Ahí va el Papa, mírenlo. Y el Miguel, el dominicano, me dijo, tú vas a ser profeta, tigre. Por eso cuando salió le dije, Miguel, ahí está parado en el balcón de San Pedro. Pero mira tú qué cosas, ya voy a terminar, pero disculpe, mira tú qué cosas más interesantes. Yo siempre me gustó el cardenal Ratzinger. Pero ¿tú te acuerdas, Mildred, que yo te llamé? Cuando yo lo vi en el altar de San Pedro dando misa, dije, ay, Mildred, qué clase de desilusión. Porque parecía que la basílica estaba vacía. Uno acostumbrado a Juan Pablo II, pero yo dije, Mildred, ¿te acuerdas que te dije? Ni se entendió lo que estaba. Ay, hermano, cuando ese mismo hombre, a la semana siguiente, se paró en el balcón de San Pedro, era otra persona. Para que tú veas la unción del Espíritu que mora en ese hombre, como lo transformó, que cuando se paró en el balcón de San Pedro, las homilías de este Papa son espectaculares. Y en aquella homilía yo me perdí, yo no sé ni qué fue lo que dijo. Yo le dije, mire, es la desilusión de mi vida, le dije yo antes de que saliera Ratzinger. Mira esto como la unción que reviste ese hombre, que recibió en el momento que fue elegido sucesor de Pedro. Pero en esa vigilia pascual fue impresionante, porque la vigilia pascual, el Papa bendijo fuego nuevo en el portal de San Pedro. Toda la iglesia, aquella gigantesca que habían 20 y pico mil de personas, estaba totalmente oscura. Y lo único que se alumbró al fondo de la basílica fue el cirio pascual que traía el Papa. Y de buena primera empezó así, como ríos que salían del cirio, iban iluminando hasta que toda la iglesia resplandecía. Eso es lo que es la resurrección. Eso es lo que es el Espíritu Santo, eso es lo que es el Espíritu de Cristo. Eso es lo que dice que la luz siempre vence las tinieblas, porque las tinieblas no existen. Las tinieblas es falta de luz. Si tu vida está en tinieblas, es porque en tu vida no hay luz. Porque yo no puedo coger un chucho y hacer un switch y hacer tiniebla. Yo solamente con un switch puedo hacer luz, porque la tiniebla no existe. Y eso es lo que vayan a la vigilia pascual. Fíjense que en la vigilia pascual primero hacen el pregón pascual. Dicen, esta es la noche, y anuncian porque esa noche es santa. Entonces después empiezan a hacer todas las lecturas desde Génesis. Leen la creación, leen el Éxodo, leen los profetas. Hasta cuando ya leen los profetas, cantan el gloria y suenan las campanas. Se anuncia la resurrección de Jesús y toda la iglesia es una de las liturgias, hermano, más antiguas. Esa liturgia viene del siglo I. Más antigua de toda la iglesia. La noche esa verdaderamente es una noche santa. Es la noche más santa de todas. Y una buena noticia, que yo solamente alguno que tengo el email. En esa noche, en Estados Unidos este año, 150,000 adultos entran a la iglesia católica. 150,000.
De ellos 49.000 son bautizados, que vienen del paganismo, pero el resto vienen de religiones protestantes, que han aceptado 100 y pico mil, han aceptado libremente la Iglesia Católica. Y dicen las estadísticas que en Alabama, en Birmingham, tuvieron que hacer el turno de presentación de los candidatos al obispo en 3 turnos, 3 días, porque no cabían. En Atlanta solamente hay como 4.000 o 5.000 que entran a la Iglesia Católica. Eso no es noticia. Eso, ahora un cura de 91 años, en un pueblo perdido por Texas, en el año 32, dice alguien que metió la pata y es noticia en todos los Estados Unidos. Eso no es noticia, porque es buena noticia. Pero en esta noche de la Pascua vamos a orar por eso. Eso en Estados Unidos nada más. Ahora cuando tú sumas África y toda la iglesia, ¿cuántos miles de miles en esa noche? Entre ellos en este año va a entrar a la Iglesia Católica Ned Gingrich, el que era el jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, uno de los senadores. Podrá ser o no simpático a quien ustedes quieran, a mí me es extremadamente simpático, porque hoy en día los que son conservadores no caen simpáticos, cae simpático la... No señor, no lo voy a decir. Bueno, aunque no sea simpático, es una persona importante que entra en la iglesia.